comenzar la clase. Ya tenemos listas, ya tenemos las listas definitivas, ya las listas están publicadas por Telegram, ¿ok? Y allí cada estudiante puede revisarse y verificar con qué profesor quedaron fisiología durante todo el año, ¿ok? Entonces, bueno, ya creo que ya empieza bien, ¿cierto? Sí. Ok, entonces debieron haber visto esa lista y solamente se buscan y saber con qué profesor está. ¿Ok? Vamos a dar la clase del día de hoy. Ya hemos hablado, podemos hablar de lo que representan los líquidos corporales, ya hemos hablado de esto, hemos hablado mucho de volumen, de concentraciones. Hemos hablado de lo que representa que se tiene que mantener el equilibrio, se tiene que mantener el objetivo de todo esto es la homeostasis, el mantener las concentraciones normales, no solamente de agua, sino de sus constituyentes. En la clase pasada vimos que el riñón va a cumplir una función importante en el mantenimiento de ese equilibrio hidroelectrolítico. Tenemos que mantener la concentración de agua y de los solutos que lo contienen. Entre la primera y la segunda clase hablamos sobre el papel del riñón cuando uno ingiere mucho líquido en el mantenimiento de lo que representa el balance hídrico, que tiene que ser igual a cero. Que lo que yo ingiera, lo que yo ingiera de líquido tiene que ser muy similar a lo que yo voy a eliminar líquido para que se mantenga en cero, porque si no, o entro en déficit o se empieza a acumular y vamos entonces a tener las dos patologías importantes cuando hablamos de líquido, que es derrame o edema, en sus distintas situaciones. Y que a pesar de que todo lo demás se mantiene constante, y es constante relativo, porque puede variar, y hablo de constante que son 700 pues es insensible, tenemos 100 de heces, 100 por sudor, se mantiene relativamente constante porque puede variar durante la situación del día, depende de la actividad, depende de la enfermedad que pueda tener un paciente, porque tiene evacuaciones líquidas, ahí la pérdida es mucho mayor. O si estamos en una actividad deportiva y estamos bajo calor, bajo el sol, entonces la pérdida por sudor va a ser mucho mayor, por eso que puede ser variable. Quien cumple el rol más importante para el mantenimiento de ese equilibrio con respecto a mantener las pérdidas en forma adecuada y no acumular, no entrar en déficit, es el riñón, ¿ok? Indiscutiblemente. Y no solamente mantener las concentraciones normales de líquido, sino también de electrolitos, como les decía yo en la clase pasada, porque necesitamos tener que si yo tengo una alta ingesta de sodio, ese sodio no se puede acumular porque el sodio en exceso me va a causar alguna enfermedad. Entonces tengo que mantenerlo dentro del límite normal y el riñón tiene que tener la capacidad de en poco tiempo poder aumentar la excreción de sodio, y no vamos a hablar de excreción como tal, aumentar la excreción de sodio, sino simplemente no se reabsorbe toda la cantidad de sodio y se va a eliminar, no se excreta como tal, porque vamos a ver ahora más adelante que en el proceso de formación de la orina hay 3 procesos, y cuando hablamos de excreción pareciera que hay mecanismos para empezar a eliminar el sodio por el riñón, sino simplemente son que no se va a reabsorber. Entonces vamos a ver que el riñón va a cumplir funciones importantes, pero no solamente función importante en ese proceso de formación de la orina, de mantener el volumen y mantener esas concentraciones normales, sino también una vía por medio de esa formación de la orina de eliminar las cosas que yo no necesito, las cosas o las sustancias que se produjo en distintos metabolismos, pero en verdad que el cuerpo no lo necesita. Por ejemplo, la urea y la creatina. Como no lo necesita, todos tenemos que buscar esa vía de escape para eliminarlo. Otra cosa, fármacos, productos de esos metabolismos, hay otros ácidos que únicamente se filtran por el riñón, entonces se filtran y se excretan por la orina. Entonces esa es la vía para poderlo eliminar. Por eso les explico todo esto, porque esa es la importancia de estas dos clases que vamos a dar. La clase del día de hoy y la clase del día martes, que representa la formación de la orina.
Posteriormente vamos a hablar lo que en la clase de la semana que viene, hoy hablamos una primera parte, el martes vamos a hablar de la segunda parte de formación de la orina, y después viene lo que representa las orinas diluidas y las orinas concentradas. Eso sería la clase del día jueves, para que vean el orden que estamos llevando. Primero lo vamos a formar y después vamos a hablar sobre los mecanismos para formar esa orina clarita o esa harina oscura, dependiendo de lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Entonces, en este proceso de la formación de la orina tenemos tres partes. Una parte que es la filtración glomerular, una parte que es la reabsorción tubular y otra parte que es la secreción o excreción tubular. Todo esto va a ocurrir en la nefrona. Habíamos dicho que la nefrona está constituida por el glomérulo, que el glomérulo es una red de capilares glomerulares, y que a partir de allí, hay únicamente en ese glomérulo, en este ovillo que está aquí, de puros capilares entrelazados, que están anatomosados entre sí, ahí únicamente va a ocurrir la filtración, que es donde lo vamos a ubicar hoy. Hoy lo ubicamos únicamente en esta parte. Después de todo lo que se va a filtrar, y ese líquido que cae en la cápsula de Bowman, que es la doble membrana que lo cubre, que cubre a ese glomérulo, doble membrana, que es una doble membrana que cuando se separa me forma una cavidad, un espacio, que es el espacio de Bowman. Ahí va a caer el líquido que se filtra, y ese líquido que se filtra lo vamos a llamar ultrafiltrado. Y ese ultrafiltrado, o ese filtrado, lo vas a encontrar aquí, y se continúa con los capilares, con los túbulos renales, que fue lo que expliqué la semana pasada: túbulo proximal, o el túbulo contorneado proximal, el túbulo, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y después vienen los tubos colectores y sus distintas porciones. Hablamos de la clase pasada sobre el aparato yuctaglomerular, si lo hablamos, ¿cierto? Sí. El aparato yuctaglomerular es importante porque aquí lo vamos a nombrar, y es importante recordarlo antes de comenzar bien esta clase. El aparato yuctaglomerular, que está constituido por la mácula densa, que son unas células especializadas que forman la pared del túbulo distal en su porción inicial, porque no es que va a estar en todo el túbulo distal. Ajá, mácula densa. Segundo, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Pero vamos a decirlo más claro, porque no es la arteriola como tal, es las células yuctaglomerulares de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Tercero, pero ya está representado por la mácula densa, las células mesaliales. Entonces, esa estructura todo me va a formar una que es el aparato yuctaglomerular, y que va a cumplir una función fundamental en lo que representa la formación de la orina. Vamos a ver que algunas de estas células tienen la capacidad de secretar alguna sustancia que va a ayudar a controlar si se va a reabsorber más, si no se va a reabsorber, si me va a favorecer aumentar el filtrado glomerular o no me lo va a filtrar. Y en condiciones patológicas puede estar asociado a este proceso de desarrollo de enfermedades como la hipertensión, y que muchas veces, después de todo lo que se produce, muchos medicamentos van a actuar sobre una zona muy cercana a esto que vamos a hablar posteriormente. Entonces, vamos a hablar hoy únicamente de lo que representa la filtración glomerular. Ahí lo leen. Entonces, la filtración, este proceso de la formación, es un proceso de aclaramiento o depuración del plasma al atravesar el riñón. ¿Ok? Vamos a aclarar ese plasma que va pasando constantemente y que se va filtrando. ¿Cuánto es el volumen de plasma aproximadamente en la sangre? ¿Cuánto? De 4 a 0.5%. Eso es porcentaje. ¿Y en litros? Un promedio de 3 litros. 3 litros. Ok, un promedio de 3 litros. Recuerden que cuando hablamos de volumen sanguíneo, el promedio es 5 litros.
pero del volumen sanguíneo tenemos el líquido de los eritrocitos, del hematocrito y el líquido del plasma. Entonces la sumatoria de los dos hace 5 litros, pero el plasma aproximadamente 3 litros y es lo que se va a filtrar. Eso es lo que va a formar parte del ultrafiltrado. Entonces la filtración glomerular es el paso de fluido y de soluto a través del filtro glomerular. Vamos a ver, como lo expliqué en la clase pasada, pero ahorita lo vamos a volver a explicar, que hay un filtro que está representado por la pared de ese glomérulo y que va a permitir filtrar algunas sustancias, va a permitir filtrar agua y algunos solutos. Y vamos a ver que va a depender también de la carga eléctrica que tenga ese soluto para que pueda o no ser filtrado. Es un transporte pasivo a favor de un gradiente hidrostático. Es decir, que va de un lugar de mayor cantidad o concentración de solución de líquido de agua a un lugar de menor concentración. ¿Okay? El material que se va a filtrar es la sangre, pero cuando yo digo porque se está filtrando la sangre, pero se va a filtrar una porción de esa sangre, que es la parte líquida, que sería el plasma, es lo que se va a filtrar. El lugar del proceso va a ser en el filtro glomerular. Todo va a ocurrir en estos capilares glomerulares que por características de su pared, que tiene algunos espacios, algunos poros, algunas penetraciones o unos agujeros, que va a permitir el paso de ese líquido y de ese soluto. Y que a pesar de que hay solutos que pueden ser de pequeño tamaño, pero son más pequeños que el orificio por donde se va a filtrar, no pasan simplemente por la presencia de una carga muy similar. Si son cargas iguales o cargas negativas, a pesar de ser pequeños, no atraviesa esa membrana. Y el filtrado resultante es lo que vamos a llamar nosotros ultrafiltrado. El ultrafiltrado representa la misma composición del plasma, pero sin células sanguíneas, es decir, aquí no vamos a tener eritrocitos, ¿okay? No vamos a tener, por eso que solamente filtramos plasma, y sin la presencia de proteínas. Entonces el ultrafiltrado es una composición similar al plasma, pero se diferencia en no tenemos células sanguíneas y no tenemos proteínas, ¿ok? Y esto va a estar dado específicamente por características de la pared de ese glomérulo. Este filtrado glomerular, entonces la composición de ese filtrado, lo que vamos a encontrar acá, esto es la arteriola aferente, los capilares glomerulares o el glomérulo, y viene la arteriola eferente. Esto representa la cápsula de Bowman y todo el filtrado va de un lugar de mayor concentración, porque está entrando sangre hacia esos capilares, de un lugar de mayor concentración, de mayor presión, a un lugar de menor presión. Cuando hablamos que ese movimiento de líquido va de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, va a favor de un gradiente. Pero ese movimiento se tiene que generar para mantener un equilibrio, y aquí estaríamos hablando parte de lo que representa las fuerzas de Starling, ¿okay? De ese equilibrio, donde aquí, como lo vamos a ver en una de estas diapositivas, esa fuerza de ese movimiento que va a haber de un compartimiento a otro, asumamos que este es un compartimiento y este otro compartimiento, va a estar debido por distintos tipos de fuerzas. Una fuerza hídrica y una fuerza que está comandada por los solutos. La fuerza hídrica, que me va a generar una presión que sería la presión hidrostática, y una fuerza que va a estar comandada por la presencia de solutos, que es la presión córtica o colosmótica, que en este caso va a ser las proteínas. Y que dependiendo de dónde se encuentra, va a ser una fuerza que va a favorecer el filtrado o va a ser una fuerza que se va a oponer a ese filtrado. Pero lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué se va a filtrar? ¿Qué se va a filtrar? Se va a filtrar agua, se va a filtrar sales, como cuáles, cloruro de sodio, se va a filtrar allí en gran cantidad, moléculas orgánicas, se va a filtrar aminoácidos y glucosa. ¿Qué no se filtra? No se filtran proteínas. Y a pesar que podemos decir que tiene una misma composición similar a la del plasma, y la única diferencia es la de las proteínas, y que muchos compuestos orgánicos se van a filtrar, miren cómo no se filtran los ácidos grasos. Los ácidos grasos no se van a filtrar
porque muchos de estos están asociados a las proteínas y forman lipoproteínas. Entonces, como están unidos a las proteínas, no se filtran. Igualito, una cierta cantidad de calcio va a estar unido a las proteínas y no se filtran. Por eso que eso también es una de las diferencias que vamos a encontrar en ese ultrafiltrado. Entonces no se filtran por lo general esa gran cantidad de calcio y de ácido graso por la unión que tiene a las proteínas. Y como las proteínas tienen carga negativa y la membrana o la pared de ese capilar glomerular está cargado negativamente, entonces hay una repulsión, no se pone en contacto y no se puede o no se debería filtrar. ¿Cómo es este filtrado glomerular? Este filtrado glomerular está determinado por las fuerzas hidrostáticas y colodiosmóticas que están a través de ese capilar, que se encuentra a través de ese capilar, y por el coeficiente de filtración glomerular. Este coeficiente de filtración glomerular está determinado por la permeabilidad, si esa membrana es muy permeable o no, ¿ok? Va a depender de eso. Y segundo, va a depender de la superficie. A mayor superficie, a mayor camino por donde yo pueda pasar, va a haber entonces mayor filtrado. Si hay menor superficie o menor recorrido o menor compuerta para atravesar una pared, entonces el filtrado se va a ver detenido, se va a ver comprometido. Le explico otra vez con respecto a lo que representa la superficie. Aquí yo tengo dos puertas. Si yo abro una puerta, ¿ok? Aquí pueden salir al momento 4 estudiantes juntos. Entonces, esa sería la única superficie que yo tengo. Pero si esa superficie donde yo pueda atravesar esa cantidad de moléculas absolutas, en este caso ustedes, si yo abro las dos puertas, a cada momento van a estar saliendo, en vez de 4, van saliendo 8. O sea que yo estoy aumentando ese espacio de superficie de filtrado. Lo que quiere decir que todos estos capilares glomerulares, si todos están funcionando, evidentemente el filtrado va a ser mucho mayor. Pero si muchos de estos capilares están dañados, están lesionados, como puede ocurrir en algunas enfermedades, esa superficie va a estar alterada y eso me va a alterar ese coeficiente de filtración capilar. Si esa membrana está lesionada y me va a impedir el paso de una sustancia o del agua, de algún soluto a través de la barrera, se me va a alterar el coeficiente de filtración y por consiguiente me altera todo ese filtrado glomerular. Este filtrado de estos capilares que vamos a encontrar en todos los órganos hay capilares y se va a producir filtrado. Yo les voy a hablar en el momento cuando hablemos de la parte de los capilares y cuando se produce el intercambio, cuando hablemos del pulmón. También lo vamos a ver en todos los distintos órganos, los distintos tejidos, vamos a ver que hay ese intercambio. Sin embargo, en comparación con respecto a los otros órganos, el filtrado capilar glomerular es mucho, mucho mayor. Donde se dice que se considera que el flujo de sangre es mucho mayor, el flujo de sangre que va a llegar a ese riñón es mucho mayor que vaya con respecto a otros órganos, hasta mucho mayor que el cerebro. El aporte de oxígeno, porque cuando uno dice, ¿para qué se va a filtrar? ¿Para qué le llega sangre a ese riñón? ¿Para qué le llega sangre a los tejidos por medio de los capilares? Porque yo los tengo que nutrir, porque yo les tengo que dar aporte no solamente nutrientes, tengo que darle oxígeno para que se produzcan todas las reacciones químicas que se van a dar en una célula. Aquí igualito, yo tengo que nutrirlo, pero aquí yo tengo que darle oxígeno, pues aquí también tengo otra función que yo tengo que empezar a filtrar y tengo que absorber lo que necesito y tengo que excretar lo que no necesito. Se considera que el aporte de oxígeno que hay en este proceso de la formación de la orina aportado por el flujo sanguíneo renal es mucho mayor que el que se produce, que el que llega a otro tejido, específicamente el cerebro. Y que gran parte de ese oxígeno que se necesita es utilizado para la absorción del sodio en el túbulo proximal, prácticamente que no se produce más. Pero para que ustedes vean la importancia que tiene el sodio en el cuerpo, que prácticamente o gran parte de ese oxígeno y de esa energía que se necesita
a nivel renal es para el proceso de absorción del sodio que ocurre en las distintas porciones del túbulo, principalmente en el túbulo proximal. Pero nos vamos entonces al filtrado. Del 100% del gasto cardíaco, vuelvo a definir gasto cardíaco, es el volumen de sangre que es expulsado por el corazón por minuto de tiempo. ¿Ok? Ese 100% de sangre que es expulsado por el corazón hacia la circulación sistémica a través de la aorta, de ese 100%, el 21% de ese gasto cardíaco es lo que va a pasar por el riñón. Es lo que va a llegar por el riñón, por la arteria renal, y va a llegar por la arteriola aferente. Esta arteriola aferente entra y se transforma en los capilares glomerulares y después sale la arteriola eferente. ¿Qué se va a filtrar de ese 21%? ¿Se filtra toda la sangre? No se va a filtrar toda la sangre. Se va a filtrar aproximadamente, se considera que se filtra 125 ml por minuto. Es decir, un aproximado del 20% del flujo sanguíneo renal es lo que se va a filtrar. El 20%. Que representa 125 ml por minuto. Lo que podemos decir que es igual a 180 litros diarios. Eso es lo que se tiene, lo que pasa y lo que se filtra a nivel renal. Entonces, esto es importante, estos datos, para que sepamos que el 21% del gasto cardíaco es lo que entra por la arteriola aferente, que se filtra el 20% del flujo renal de lo que está entrando y que es aproximadamente 125 ml minuto o 180 litros diarios. ¿Quién se va a encargar del filtrado? Es la membrana capilar glomerular. Todos los capilares glomerulares de todos los tejidos tienen dos capas. Es una membrana distinta, porque cumple una función distinta y tiene tres capas. De adentro hacia afuera, vamos a ver aquí, imagínense que esto es el capilar, estos rojitos representan los eritrocitos de la sangre, ¿ok? Y esto es una barrera y otra barrera. Vamos a hablar de esta pared. Tiene tres capas, ¿ok? Una capa más interna, que es la que está en contacto con la sangre, con los eritrocitos, con el plasma, que es un endotelio, que es la capa endotelial, que está formada por células endoteliales, que está penetrada, tiene unos orificios aproximadamente entre 0.6 a 0.8 nanómetros, y que está cargado negativamente. Tiene una capa media, que es la membrana basal. Esta membrana basal está formada por colágeno y por las minillas de proteoglicano y tiene, más que todo dado por los proteoglicanos, está cargada negativamente, tiene una carga eléctrica negativa, una potente carga negativa, y tiene unas células epiteliales. Estas células epiteliales tienen una capa que es continua, miren cómo la vemos separada una de la otra, y que tiene unas prolongaciones o unas proyecciones hacia su periferia en forma de pie, y por eso es que es llamada una célula epitelial llamada podocitos, ¿ok? Por sus proyecciones o por sus prolongaciones en forma de pie, y que también está cargada negativamente. Las tres capas, tanto de célula endotelial, la membrana basal y las células epiteliales, las tres están cargadas negativamente. Pero quien cumple una barrera importante que impide el paso de esas proteínas que están cargadas negativamente está representada por la membrana basal y específicamente por la presencia de los proteoglicanos en esta capa. Todo lo que se va a filtrar aquí va a pasar, pasa de esta manera, y pasa hacia el espacio de Bowman, y después de este espacio de Bowman va a llegar directamente el espacio Bowman llega directamente al túbulo proximal. Todos estos tres componentes van a generar una barrera de filtración. Aquí tenemos entonces esto que representa la primera capa, que tiene grandes penetraciones y que por tanto orificio que tiene no representa una barrera como tal. Prácticamente, como se lo coloca acá, la barrera más eficaz está representada por la membrana basal, que es la que está cargado negativamente. La tasa de filtrado va a depender
también del tamaño de su molécula. Esas moléculas que son de gran tamaño, si no logra atravesar, a pesar que no tenga una diferencia o una similitud eléctrica, que sea negativo y negativo, también va a depender del tamaño de su molécula. Mientras mayor sea la molécula, puede dificultar el paso por ese filtro que representa esta barrera. Entonces, la tasa de filtrado también va a depender del tamaño de esa molécula. ¿Quiénes me determinan la tasa de filtración glomerular? Me lo va a determinar la diferencia de presión. Vamos a ver que hay una diferencia de presiones, de presión hidrostática y de presión coloidosmótica, que van a chocar entre sí y algunas van a favorecer y algunas van a impedir que se produzca ese paso. Nuevamente tenemos la arteriola aferente, tenemos la arteriola eferente y estos son los capilares y esto es la cápsula de Bowman. Lo explico porque aquí vamos a hablar cuando hablamos de la fuerza o de la presión de filtrado final, tenemos que ver las diferencias de presión hidrostática y coloidosmótica que vamos a encontrar tanto en el capilar glomerular y las presiones que vamos a encontrar hidrostática y coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Tenemos dos presiones, una presión hidrostática y una presión coloidosmótica. La presión hidrostática es debido a la cantidad de líquido que pueda tener ahí, de sangre, de agua. A mayor cantidad de agua y de líquido que podamos tener en ese compartimento, va a ser mayor la presión hidrostática. Y si hay un aumento de la presión hidrostática, eso va a favorecer a medida, si es mayor, que pase el agua o el líquido de un lugar de mayor concentración de líquido a un lugar de menor concentración de líquido. Eso lo entienden. Tenemos otra presión, que es una presión coloidosmótica, que la presión coloidosmótica está representada más que todo por la cantidad de solutos que hay en un litro de solución. Aquí está determinada más que todo por la presencia de proteínas. Cuando hablamos de coloidosmótica o presión óptica, está determinada por las proteínas. Y esa, presión oncótica. Y esa está determinada por la presencia de proteínas. Si hay un aumento de proteína en ese compartimiento, esa presencia de proteína a mayor concentración va a impedir ese paso, porque es una fuerza que se opone a la salida del líquido de ese compartimento hacia otro, a medida que aumenta la cantidad de solutos. Porque si hay mayor cantidad de solutos, es una fuerza no que favorece la salida, sino una fuerza de arrastre, que va a hacer que arrastre líquido hacia ese compartimento donde yo estoy. ¿Ok? Entonces tenemos una fuerza de líquido que a mayor cantidad de líquido, presión hidrostática, favorece la salida, y hay otra presión oncótica que es una fuerza de arrastre que voy a ir a jalar el líquido de otro compartimento hacia mi compartimento. ¿Eso lo entienden? Sí. Ok. Entonces, partiendo que entendemos eso, hay que estar claro que hay presión hidrostática y presión coloidosmótica acá. Cuando yo le expliqué en la clase pasada, le expliqué lo que representaba la circulación renal, que la red de la arteriola aferente, el capilar glomerular, arteriola eferente y los capilares peritubulares. Yo les decía que las arteriolas aferente y eferente tienen que cumplir una función de mantenimiento de la presión hidrostática, y que la presión hidrostática en el capilar glomerular era ¿de cuánto? De 60 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión hidrostática del líquido que está dado por el flujo de sangre que está entrando por esa arteriola aferente, aquí en ese capilar es de 60 milímetros de mercurio. Tenemos adicional una presión oncótica del capilar glomerular que está dada por la cantidad de proteínas que hay en el capilar glomerular, en la sangre, y está dada por 10 milímetros de mercurio. O sea que aquí yo tengo una presión, la presión que favorece la salida es de 60, pero la presión que impide la salida es de 10. Adicional, tenemos, tenemos una aquí, no es de 10, no es de 10, es de menos 32, ¿ok? Repito.
Tenemos una presión hidrostática de 60 y una presión oncótica del capilar que está dada por las proteínas plasmáticas que es de menos 32. ¿Ok? Una presión que se opone. Pero también tenemos presiones que están fuera de esto. Aquí en la cápsula bomba voy a tener presión hidrostática y coloidosmótica. Esa presión oncótica, coloidosmótica que voy a tener allí afuera en esta cápsula de bomba, la cápsula, va a ser cercana a 0. ¿Por qué? Porque si va a estar dada por la presencia de proteínas, yo le estoy diciendo que estos capilares glomerulares no se filtran proteínas, no se deberían filtrar en condiciones normales. Ojo, a veces pueden haber, no vamos a decir que no, pueden haber unos pequeños escapes de proteínas, si pueden tener tan pequeños, pero no nada significativo, pero es casi 0. Por eso que la presión oncótica que estamos viendo en el capilar, en la cápsula de bomba, es 0. ¿Ok? O sea que no me está generando una fuerza acá. Entonces aquí también yo tengo una presión hidrostática. La presión hidrostática, porque aquí yo voy a tener líquido, aquí esta presión hidrostática es la que va a favorecer el paso de líquido hacia la cápsula bomba. Pero yo tengo una presión hidrostática que va a favorecer el paso de líquido hacia el capilar. Entonces, la sumatoria de todo eso me va a permitir saber cuál es la fuerza o el filtrado final que vamos a tener. Pero ¿cuáles son esas fuerzas que se oponen y que favorecen? Entonces vamos ahora a hablar cuáles son las que favorecen y cuáles son las que se oponen. La presión hidrostática capilar, como es alta en el capilar, va a permitir el paso fácil de líquido del capilar hacia la cápsula de bomba. Entonces es una fuerza que favorece. Tenemos una presión, vamos a ver la presión oncótica del capilar. Una presión oncótica del capilar que es una presión de arrastre, va a impedir que salga líquido y que se mantenga el líquido dentro del capilar, y es una presión que se opone o impide a ese paso. Ya tenemos esas dos. Las del capilar tenemos presión hidrostática capilar, que es una presión que favorece, y una presión oncótica del capilar, que es una presión que se opone. Ahora tenemos la presión hidrostática de la cápsula de bomba. La presión hidrostática de la cápsula de bomba es una fuerza que favorece o una fuerza que impide. Una fuerza que favorece. Recuerden que esto es una fuerza que favorece, no, es una fuerza que impide, porque el líquido que está acá, quiere tratar de moverse hacia dentro del capilar. Pero como una presión de líquido muy baja, no lo va a lograr. Entonces es una fuerza que prácticamente se va a oponer a ese filtrado. ¿Y por qué yo digo que se puede oponer? Porque imagínense, vamos a ver, en la cápsula de bomba, aquí tiene 60 milímetros de mercurio, y aquí la presión hidrostática de la cápsula de bomba es de 18. Imagínense que yo aumento esa presión hidrostática de la cápsula de bomba y la coloco a 70. O sea que es mucho mayor que la presión que está acá. Entonces el líquido, si yo pongo esta presión mucho más alta, el líquido no va a venir del filtrado a la cápsula de bomba. Tiene que ir a la porción inversa. Entonces, como es una presión muy baja, prácticamente una presión que se opone. Y tenemos una presión coloidosmótica, oncótica, aquí, una presión oncótica en la cápsula de bomba, que le había dicho que es 0. Y es una presión que se opone o que favorece. Favorece porque entonces recuerden que la presión que está aquí, ¿okay? Como no hay una presión de arrastre que va a impedir que se produzca el paso, va a pasar el líquido de acá perfectamente a este espacio. Entonces son las presiones que favorecen y que se oponen. Si yo tengo una presión que favorece, que es de 60, pero unas presiones que se oponen, que son la presión hidrostática, que es menos 18, y la presión oncótica del capilar, que es menos 32, yo tengo que sumar las dos presiones que se oponen, que serían 50 milímetros de mercurio. Y la presión, la presión de la cápsula de bomba, pero mira, aquí hay fallas cuando hablamos así. Y se lo digo es para que más o menos sepamos cómo. No es la presión de la cápsula de bomba. La presión coloidosmótica. ¿Okay? Si es 0, ¿por qué favorece? Porque recuerden que el líquido no va a permitir
no me genera una fuerza que se opone, porque al no tener nada de solutos acá, no va a permitir el paso de líquido a través de los compartimentos. Pues ya lo vamos a ver más O adelante. sea, no se opone, pero tampoco. O sea, No hace ningún no hace efecto, nada. no hace ningún efecto. Por eso que las que se oponen son estas dos, la presión hidrostática y la osmótica. Entonces, la presión de filtrado final prácticamente es de 10 milímetros de mercurio, que es la presión final que vamos a encontrar acá. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la presión, las fuerzas que van a actuar aquí, que favorecen, y las fuerzas que van a oponerse tenemos. Entre las fuerzas que favorecen tenemos la presión hidrostática del capilar glomerular, que es la que va a favorecer la salida, y tenemos una fuerza de la cápsula de Bowman, que como no me ejerce ningún efecto, es una fuerza que por lo general me va a favorecer el paso de un lugar hacia el otro compartimiento. La presión hidrostática del capilar glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio, está determinada por la presión arterial. ¿Ok? Me va a determinar eso. A medida, aunque como vamos a ver más adelante, hay mecanismos donde va a actuar sistema nervioso autónomo, específicamente el simpático, hormonales. Hay sustancias locales producidas por el riñón, que son los autocoides. Ellos van a generar todos esos mecanismos autorregulatorios. Hay un mecanismo autorregulatorio en el riñón que va a impedir que esta presión arterial me modifique importantemente lo que representa el flujo de sanguíneo renal, la presión hidrostática de los capilares, y me va a impedir la modificación de lo que representa el filtrado glomerular. Entonces está determinada por la presión arterial, por la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Como les expliqué en la clase anterior, cuando yo les hice el dibujo, todo lo que ocurre en la arteriola aferente, en la arteriola eferente, si aumenta la resistencia, se contrae, disminuye la cantidad de líquido. Si no se contrae, si no aumenta la resistencia, o sea, disminuye la resistencia, va a permitir el paso de mayor cantidad de líquido a ese capilar y va a favorecer ese filtrado. Tenemos la resistencia de la arteriola eferente. Si se contrae, si hay una contracción o aumento de la resistencia de la arteriola eferente, si no es tan importante, me va a aumentar la presión hidrostática dentro del capilar glomerular. Pero todo eso, hay mecanismos regulatorios que se van a encargar de eso. Fuerzas o presiones que se oponen a ese filtrado, tenemos la presión hidrostática del espacio de Bowman. Esa presión hidrostática del espacio de Bowman ya sabemos que es de menos de 18 milímetros de mercurio, y si aumenta la presión hidrostática de ese espacio de Bowman, me va a disminuir el filtrado glomerular, porque me va a impedir ese movimiento de lugar de mayor concentración de líquido a un lugar de menor concentración de líquido. Y si disminuye la presión hidrostática en el espacio de Bowman, va a favorecer el aumento del filtrado glomerular. ¿Cuándo puede aumentar? Ustedes dirán, pero ¿en qué situaciones puede ocurrir, por ejemplo, que aumente la presión hidrostática? Fisiológicamente no lo vemos con mucha frecuencia, pero lo podemos ver cuando hay un problema obstructivo. Imagínense que el paciente que tiene depósitos de calcio y de ácido úrico y forman cálculos, y esos cálculos va a obstruir, por ejemplo, puede obstruir el uréter derecho. Y todo ese líquido que debería, esa orina que se está formando en el riñón, va a ir cayendo de ureter, pero llega a un momento que no hay paso por ese ureter y se empieza a acumular de forma retrógrada y me empieza a llegar hasta lesionar hasta el riñón y me produce hasta una hidronefrosis, porque no puede expulsar esa cantidad de líquido. Todo eso va a repercutir hasta la unidad funcional, que sería la nefrona, y me puede llegar a aumentar la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática por el espacio de Bowman, me va a alterar ese filtrado. Pero miren cómo me estoy yendo con algo patológico. Díganme. Y en ese caso también aumentaría la presión osmótica. Todo depende también, porque la presión osmótica, como lo vamos a ver más adelante, la presión osmótica no depende mucho de la cantidad de líquido, depende de la cantidad de disolvente. Por ejemplo,
me puede modificar. O pacientes, por ejemplo, que tiene un problema hepático, donde hay una alteración de la producción de proteínas, y entonces vamos a tener un nivel de proteína en la sangre y voy a tener menor cantidad, menor presión oncótica. ¿Okay? Va a depender mucho de las proteínas, del soluto que yo tenga, a menos que se esté filtrando porque tenga una enfermedad. Pero recuerden que yo aquí estamos hablando de la parte fisiológica, funcional normal, ¿ok? Y esto debería estar así. No hay una condición fisiológica que le debería aumentar la presión hidrostática del espacio líquido. Ajá. Ok, recuerden, usted me está preguntando cosas de patología. Esto no es semiología ni patología, esto es fisiología, pero te explico. Para que se pueda producir la pérdida de líquido, primero la pérdida de proteína, y si veamos proteínas en orina, todo radica en esto. Hay enfermedades más frecuentes, la hipertensión, la diabetes me puede provocar alteración en esta barrera. Esta barrera representa un filtro para que no se pueda escapar la proteína. Cuando se altera lo que representa la membrana basal, algunos consideran como la parte de esta cerca epitelial o del podocito, cuando se altera esta membrana y se altera la carga eléctrica, ahí es cuando yo voy a empezar a tener proteína en orina. Que posteriormente, porque hay una pérdida de proteína, no por una insuficiente producción por un problema hepático, sino por pérdida de proteína, por vía renal, ahí más adelante me va a perder la presión oncótica y me disminuye la presión oncótica del capilar glomerular y ahí vamos a tener otro tipo de problema, ¿ok? Pero eso estamos hablando ahorita no únicamente de la parte fisiológica, la parte normal. Volvemos adelante. Entonces, la presión oncótica del capilar glomerular es de 32 milímetros de mercurio. El aumento de la presión oncótica disminuye el filtrado glomerular. En pacientes que tienen alta concentración de proteína plasmática, allí va a ejercer mayor fuerza de arrastre y va a impedir el paso del líquido a través de ese capilar. El doctor tiene una consulta. Diga, consulta no pregunta. La consulta es algo en mi consultorio. ¿Cuál crees tú? Pues si hay un aumento de la forma no, va a aumentar la presión hidrostática. Usted tiene que ver dónde está la presión. Si hay una forma retrógrada, va aumentando la presión a nivel de la parte por un proceso de obstrucción, no se está eliminando la orina, que va a alterar el aumento de la presión de forma retrógrada. Lo primero que va a afectar es el aumento de la presión hidrostática de la cápsula de bomba. Al aumentar la presión de la presión hidrostática de la cápsula de bomba, que sería acá, al aumentar esto, recuerden que entonces no va a pasar, aumenta la presión acá y va a superar la presión del capilar glomerular, entonces esta sería una presión que se opone, porque recuerden que para que pase el líquido tiene que ser una presión mayor acá y menor acá, para que pase y sea en esta dirección. Y es esta presión hidrostática capilar la que determina el filtrado. ¿Okay? Entonces, si yo aumento la presión hidrostática del capilar por esa vía, que ojo, es algo patológico, ¿okay? Pero les pongo ejemplos para que sepan en qué situaciones, pero no es lo que vamos a evaluar, para que vean esto, cuando aumenta la presión hidrostática acá y supera la presión hidrostática del capilar glomerular, evidentemente el filtrado se va a ver alterado. Cuando nosotros vemos todo esto, en conclusión, nos damos cuenta, ¿sí? ¿Ah? La presión hidrostática en la cápsula de bomba, ya con 18 milímetros de mercurio, ya con esa fuerza se puede oponer. O tiene que ser mayor. Es una fuerza que se opone, pero que no logra oponerse. Por ejemplo, para que me entiendas que no logra oponerse, yo te puedo decir, yo me puedo sentar a parar allí y yo le digo, ustedes no van a salir. Yo soy una fuerza que me opongo. Ustedes son muchos. Y ustedes me pueden tumbar y dicen, pero nos oponemos, ustedes son más. Pero es una fuerza que se opone.
pero que no logra oponerse correctamente porque la sumatoria de todo vence más la presión hidrostática del capilar glomerular. Por lo que quiere decir en todo esto que ¿quién va a determinar el filtrado glomerular? A pesar que hay fuerzas que se oponen y que favorecen a ambos lados, en la presión hidrostática del capilar glomerular, porque es la que tiene mayor, y es que cuando yo hago la sumatoria de todo, la resta de todo, va a quedar una presión neta de filtrado final de más 10 milímetros de mercurio, que está dado por la presión hidrostática. ¿Okay? Hay fuerzas que se oponen, hay fuerzas que favorecen, pero una cuestión es que favorezca, pero otra cosa que se oponen, pero si se favorecen débilmente o se oponen débilmente, igualito se va a producir el paso. ¿Ok? ¿Sí me entendieron esto? ¿Sí? Sí. Okay. Entonces tenemos las fuerzas que favorecen, ¿ok? Tenemos, entre las fuerzas que favorecen, tenemos entonces la presión hidrostática del capilar glomerular, que ya saben que está determinado por esto. Vamos a ver, aquí tenemos la sangre pasa por la arteriola aferente, y esa arteriola aferente pasa por los capilares glomerulares, y después sale la arteriola eferente. Aquí es donde se va a producir ese filtrado, y aquí vamos a ver que a medida que el filtrado, aquí se empieza a filtrar, y a medida que la sangre va pasando por esta zona y llega hasta la arteriola eferente, evidentemente, como aquí se está filtrando por aumento de la presión hidrostática, se va filtrando, la cantidad de líquido que va quedando dentro de estos capilares glomerulares va a ser cada vez menor. Va pasando la sangre por el capilar, se va filtrando y se filtra ¿qué? Agua, sodio, y cómo está quedando las proteínas, no se están filtrando. Y entonces a medida que va pasando, en este proceso pasa la sangre, va pasando la sangre por estos capilares, es un ovillo, y a medida que va pasando la sangre, la presión hidrostática va disminuyendo en esa sangre que se está filtrando, la sangre esa continúa y va a llegar hacia la arteriola eferente. A esa arteriola eferente, ¿qué creen ustedes cómo va a estar esa sangre? ¿Mucho líquido o poco líquido, o mucha proteína o menos proteína? Mucha proteína. A la arteriola eferente. Lo que va a llegar a la arteriola eferente es una sangre en plasma, donde va a haber menor presión, porque se ha filtrado acá, pero va a haber mayor presión oncótica, porque las proteínas no se filtraron y se concentraron más. Por aumento de la concentración, porque se salió más el agua, ¿ok? Más digo porque lo que se filtró y además de sale, como quedó más proteína, esa relación de líquido-proteína se pierde, y entonces va a haber un aumento de la presión oncótica de lo que está llegando prácticamente hacia la arteriola eferente. ¿Ok? Sin embargo, hay cosas que después vamos a ver que sucede acá, en estos capilares, aquí lo colocan como capilares postglomerulares o los capilares peritubulares, que dependiendo de lo que esté ocurriendo aquí, en estos capilares que pasaron por acá, va a favorecer el paso de agua, y va a favorecer el paso de sales a través de este proceso de absorción y excreción, lo que va a ocurrir a nivel tubular. Imagínense si esto no ocurriera, aquí va a quedar menor cantidad de líquido y mayor cantidad de proteína. Pero recuerden que todo lo que se filtra no es lo que vamos a excretar. Porque ¿cuánto le estoy diciendo yo que se filtra en 24 horas? 180 litros. Imagínense el esfuerzo, el trabajo que tiene que haber en 24 horas de reabsorción. Quiere decir que la reabsorción tiene que cumplir, o la absorción tubular tiene que cumplir una función tal que tiene que empezar a absorber gran cantidad de lo que se ha filtrado. Porque ¿cuánto es la orina en 24 horas? 1,5 litros aproximadamente. Y nosotros estamos filtrando en 24 horas 180 litros. O sea que los sistemas tubulares tienen que tener la capacidad de absorber 178.5 litros en 24 horas. Tiene que hacerlo. Para reabsorber cantidad de líquido, aquí también a nivel tubular, tiene que haber presión óptica y presión hidrostática.
aquí la presión hidrostática y la presión cósmica, que ahí va a haber otra fuerza que va a permitir el arrastre y el paso nuevamente del líquido, del líquido del tubo proximal hasta los capilares peritubular, porque se tiene que absorber. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a determinar esta fuerza de presión hidrostática? La presión arterial. ¿Okay? A medida, por ejemplo, si disminuye la presión arterial, a pesar que hay mecanismos autorregulatorios, si disminuye la presión arterial, el paciente está por alguna vía, por pérdida de sanguínea, hay disminución de la volemia, hay disminución de la presión, el flujo sanguíneo renal se ve comprometido y va a disminuir, y disminuye la cantidad de sangre a través de la arteriola eferente, y ciertamente va a alterar lo que representa la presión hidrostática y va a alterar posteriormente la cantidad de líquido o de ultrafiltrado que va a haber ahí. Y todo va a estar dependiendo también de lo que vamos a encontrar en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. Esto cumple como una función del sistema de control de lo que va a pasar del líquido hacia los capilares, a los capilares glomerulares y a los capilares peritubulares. Pero todo lo que ocurre en la arteriola aferente, si se cierra, va a disminuir la cantidad de líquido que va a pasar al capilar glomerular. Y si esto lo cierro y no entra líquido al capilar glomerular, ¿cómo va a estar la presión hidrostática? Disminuida, porque no está entrando líquido, ¿ok? O está comprometida, está disminuida en la entrada de líquido. Pero imagínense aquí que en la arteriola eferente aumenta la resistencia. Se contrae un poquito esta arteriola eferente y no está saliendo tanto líquido por acá y se empieza a acumular el líquido acá porque está disminuida esta salida. ¿Cómo va a estar la presión hidrostática acá? Aumentada. Lo que quiere decir que expliqué la clase pasada. Tanto la arteriola aferente y eferente, pero principalmente la eferente, cumple una función en el mantenimiento de la presión hidrostática, tanto del capilar glomerular, pero también esta arteriola eferente, lo que ocurre me va a permitir establecer una presión hidrostática en los capilares peritubulares. Entonces, la presión arterial, el aumento de la presión arterial aumenta la presión hidrostática y aumenta el filtrado glomerular. La resistencia arteriolar aferente, el aumento de esta resistencia disminuye la presión hidrostática y disminuye el filtrado. Cuando yo digo que aumenta la resistencia arteriolar, es que cierra, se contrae y va a disminuir la cantidad de líquido que va a entrar al capilar glomerular. Y la resistencia de la arteriola eferente, el aumento de la resistencia aumenta la presión hidrostática y aumenta el filtrado glomerular. Pero si la resistencia de la arteriola eferente es muy intensa, va a aumentar la presión cósmica y va a disminuir el filtrado glomerular. Va a disminuir la presión capilar y disminuye el filtrado glomerular, si es muy intensa. Pero si es de leve a moderada, el aumento de la resistencia aumenta la presión hidrostática y aumenta el filtrado glomerular. Esto es determinante de la tasa de filtración glomerular. Está determinado prácticamente por el filtrado glomerular dividido entre la presión del filtrado final. ¿Okay? Eso es un determinante, es una tasa de filtración de qué es lo que se va a filtrar por minuto, por hora, por día. Y va determinado por el filtrado glomerular y la presión del filtrado final. Si aumenta esa tasa de filtración, evidentemente va a aumentar el filtrado glomerular. Si disminuye esa tasa de filtración, me va a disminuir ese filtrado glomerular. El flujo sanguíneo renal, aquí cuando hablamos del flujo sanguíneo renal, es prácticamente la diferencia entre el gradiente de presión dividido sobre la resistencia. Cuando hablamos de la resistencia, es la resistencia de las arterias interlobulares, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Aquí, para el control del flujo sanguíneo renal, tenemos algunas sustancias, que van a cumplir una función en el control, donde me va a favorecer o aumentar la resistencia o a disminuir la resistencia de esa arteriola. Por ejemplo, tenemos sustancias que van a tener un efecto vasoconstrictor y algunas que van a tener un efecto vasodilatador con respecto a la resistencia del capilar.
tenemos los nervios simpáticos, ¿ok? O inervación simpática, pero específicamente la adrenalina y la noradrenalina, que que se libera por la glándula suprarrenales. Tenemos el efecto de que esta adrenalina y noradrenalina tienen un efecto vasoconstrictor. Tenemos la angiotensina 2, que la angiotensina 2 que es considerada como que puede ser una sustancia sistémica, pero también una sustancia local. Eso va a formar parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberado por las células yuxtaglomerulares inicialmente. En las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y eferente se libera la renina, dependiendo de lo que esté sensando la mácula densa, se libera la renina, actúa sobre la angiotensina 1 para formar angiotensina 1, y a nivel renal, esa angiotensina 1 o a nivel sistémico se transforma angiotensina 1 en angiotensina 2 y es un potente vasoconstrictor. ¿Okay? Tenemos la endotelina. La endotelina es un péptido que es liberado por los vasos, en estos casos por distintos vasos sanguíneos, en este caso por los vasos sanguíneos renales, cuando hay algún tipo de lesión, y se libera y tiene un efecto vasoconstrictor. Tenemos vasodilatadores como por ejemplo la prostaglandina E2, la prostaglandina I2, tenemos el óxido nítrico, tenemos la cinina como la bradicinina, que tiene un efecto vasodilatador. Algunos son potentes, algunos no. ¿Okay? Muchos de estos, por ejemplo, en la angiotensina 2, tiene un efecto más que todo vasoconstrictor a nivel de los capilares, de las arteriolas eferentes, pero no de las arteriolas aferentes, porque a nivel de las arteriolas eferentes hay unas sustancias vasodilatadoras que pueden impedir el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 a nivel de esos capilares. ¿Okay? Entonces aquí tenemos como el mecanismo de la regulación del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular por los distintos componentes. El sistema nervioso simpático tiene un leve o moderado, muchas veces considerado como poco efecto, cuando es leve o moderado. Pero cuando el efecto del sistema nervioso simpático por la adrenalina y la noradrenalina es intenso, logra disminuir el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. El efecto sistémico intenso lo vamos a encontrar en aquellos pacientes que tienen una pérdida sanguínea, por ejemplo, un cuadro de una hemorragia. Hay una pérdida sanguínea de volumen importante, que en este momento es cuando lo vamos a encontrar así. Tenemos la adrenalina y noradrenalina, que forman parte del sistema nervioso simpático, y la endotelina. La adrenalina y noradrenalina, poco efecto, ¿okay? Como lo habíamos dicho, el sistema nervioso simpático, y la endotelina, a pesar que yo le estoy diciendo que tiene un efecto vasoconstrictor, y es cuando hay una lesión en el vaso, fisiológicamente no hay ningún efecto conocido, pero es un vasoconstrictor. Tenemos la angiotensina, eso es un vasoconstrictor de la arteriola eferente. Y al contraer la arteriola eferente, me va a aumentar la presión hidrostática del capilar glomerular y me va a favorecer con respecto a lo que es el filtrado. Disminuye el riesgo sanguíneo del capilar peritubular y favorece la absorción de sodio y agua a nivel tubular. Recuerden que una de las situaciones que pueden hacer que se libere la angiotensina es lo que va a sensar la mácula densa. La mácula densa puede sensar que hay una disminución de volumen, una disminución de la concentración de cloruro y de sodio, y me va a liberar la renina por las células yuxtaglomerulares, que está formando parte de la arteriola aferente y eferente del aparato yuxtaglomerular. Me sintetiza la renina, cuyo fin es aumentar el nivel de angiotensina. Y el efecto de la angiotensina 2 va a ser un potente efecto vasoconstrictor en la arteriola eferente, porque recuerden que hay menor cantidad de volumen, menor cantidad de sodio y de cloro. Me aumenta entonces un efecto vasoconstrictor a nivel de la arteriola eferente, pero también como hay un nivel de agua y de sodio a nivel peritubular disminuido, me va a favorecer la absorción de sodio y agua en esta zona.
Tenemos óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que va a favorecer el filtrado glomerular. Y tenemos la prostaglandina, E2, I2 y bradycinina, que forma parte de la acidina, que es un amortiguador del efecto vasoconstrictor sobre la arteriola excedente. ¿Ok? Es prácticamente el efecto que va a tener. Hay mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular. El flujo sanguíneo renal tiene la capacidad de mantenerse constante ante variaciones de la presión arterial. Y esto tiene lógica, porque durante el día nosotros no tenemos la misma presión arterial. Dependiendo de la situación que estemos durante el día, la presión arterial puede bajar y puede disminuir. Y hay situaciones donde puede bajar de una manera tan intensa o puede subir de una manera tan intensa que el cambio de esas variaciones importantes puede afectar aproximadamente el 10% de ese filtrado glomerular. Tiene un rango de autorregulación de 90 a 160 milímetros de mercurio y el riñón es capaz de hacer todos los ajustes necesarios sobre la resistencia de las arteriolas aferentes. También se autorregula la tasa de filtrado